estaremos viendo el primero de ellos, es decir, el sacramento del bautismo. Como ya se dieron cuenta, nos está acompañando nuevamente nuestro hermano y amigo Eric desde la bella ciudad de Panamá. Y bueno, él estará con nosotros durante toda la serie. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Amén, José. Muchas gracias. Estoy muy bien. Feliz de estar con ustedes en esta nueva serie de los sacramentos. Ya que hicimos la introducción a los sacramentos hace un poco tiempo atrás. Y esto va a ser interesante porque vamos a comenzar con el primer sacramento, que es la introducción en la vida de la gracia, la introducción a la iglesia, que es el sacramento del bautismo, que no solamente la Iglesia Católica promulga, sino que muchas confesiones cristianas lo hacen de la misma manera. Así que esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que sea de provecho para sus estudios. Amén. Así es. Bueno, sin más preámbulos, esto es muy, muy importante porque es la entrada a la vida cristiana. Tan importante que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado de entre los muertos, pronunció las siguientes palabras. No haré comentarios, solo leeré las palabras textuales del Señor Jesús, quien ha dicho, después de resucitar, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 1213 encontramos la siguiente afirmación. Repito, Catecismo numeral 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. La palabra latina es bautismus y tenemos que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Entonces, como acabamos de ver, el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Dicho de otra manera, así en palabras llanas y simples, no existe tal cosa como un cristiano no bautizado. Es decir, para que alguien se pueda calificar como cristiano, debe recibir el bautismo mediante el cual es integrado a la familia de Dios. Por eso se habla de una adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Antes del bautismo somos solo criaturas de Dios. Hay una relación con el Dios creador por cuanto somos criaturas de Él, pero en el sentido espiritual y en lo que se refiere a la salvación, a la redención, todavía no somos parte de la familia de Dios. Es necesario recibir la gracia del bautismo, el sacramento del bautismo. Esto es muy, muy importante. Hermano Eric, ¿cómo ves este primer punto? Sí, es muy interesante este primer punto que tú mencionas porque dice que es el fundamento de toda la vida cristiana. No podemos hacernos llamar cristianos, como tú dices, si no nos hemos bautizado. Eso me recuerda ahorita mismo que hay algunas confesiones que no practican el bautismo cristiano, pero se hacen llamar cristianos. Por eso la Iglesia Católica no los llama cristianos, inclusive dentro de los mismos protestantes. Podemos mencionar como ejemplo de esta situación a los testigos de Jehová que no practican una fe trinitaria, o los mormones que sí en efecto bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no creen lo mismo que la Iglesia Católica o la mayoría de las religiones protestantes en el sentido de un solo Dios y la Trinidad. De igual manera podemos mencionar, ahorita que recuerdo, los Pentecostales Unidos o los unicitarios, que son muchas iglesias unicitarias que no practican el bautismo cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizan en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, que es una desviación del pentecostalismo que se ha visto en estos tiempos modernos. El bautismo es la puerta que nos abre el acceso a los demás sacramentos de la iglesia. Y no solo eso, sino que el bautismo nos ayuda a muchas cosas espirituales que vamos a ir viendo en el transcurso de este video, para que ustedes puedan comprender la maravilla que Jesús nos ha dejado para redimirnos, para limpiarnos del pecado, no solo los pecados nosotros personales, sino el pecado original, que podríamos hablar un poquito sobre ello.
y también para ser miembros de la iglesia y muchas cosas más, ¿no? Que nos regeneran. Así José. es. Sí, de hecho, solo a manera de paréntesis y rápidamente, seguramente alguien está pensando, bueno, ya ustedes están diciendo que no existe tal cosa como un cristiano si no ha recibido el bautismo. Pero qué de ladrón en la cruz? ¿Aquel ladrón que estaba al lado de nuestro Señor, al lado de su cruz? Bueno, eso es una excepción. Siempre para todas las cosas tenemos la forma ordinaria, lo normal, lo común, lo general, pero también tenemos lo que es lo extraordinario. Y este ladrón en la cruz, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y sabemos que este hombre murió sin haber recibido el sacramento del bautismo. Pero esa no es la regla, esa sería la excepción. Y puede haber otros casos. Sin embargo, algunos utilizan la excepción, hermano Eric, para invalidar la regla. Agarran el caso del ladrón y dice, ¿ves? Esto prueba que la regla que ustedes hablan no es válida, lo cual es ilógico, no solo en cuestiones de la fe cristiana, sino en cualquier otra cuestión de la vida y la experiencia humana. No se hace eso. Eso va en contra de la lógica. No puedes tomar la excepción e invalidar la regla. Entonces, Dios puede obrar aún aparte del bautismo. Dios puede obrar aún aparte de sus sacramentos, pero eso es algo extraordinario. Eso es algo que Dios lo puede hacer en su sola potestad, pero lo que es lo ordinario, lo que el Señor nos ha dejado y nos ha pedido que enseñemos, como ya lo vimos aquí en Mateo 28, en el verso 19, nos dijo, por tanto, id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, ahí tenemos la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo trinitario. Por lo tanto, un bautismo que no es trinitario, dicho sea de paso, no es un bautismo válido, no es el bautismo cristiano, como ya lo señaló nuestro hermano Eric. Eric, tengo aquí el siguiente numeral, no sé si quieres que lo lea en este momento, donde se nos habla del nombre, del nombre del sacramento, es el 1214, o no sé si tienes algún otro aporte antes de continuar. No, adelante, adelante. No, antes de menciones el 12-14, estaba Ajá. recordando lo que acabaste de decir, de que dabas dando el ejemplo del ladrón. Ujú. Casualmente, ese ejemplo del ladrón, vamos a hablarlo ahorita después que digas el 12-14, con respecto a las formas extraordinarias del bautismo que enseña la iglesia, que va a ser interesante. Y para que nuestros hermanos no estén perdidos ahorita mismo, los que quieran aprender lo que enseña la doctrina de la iglesia sobre el bautismo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pueden ver el catecismo desde el numeral 1213 que leyó el hermano José hasta el 1284. Más o menos pueden leer todos esos textos del bautismo. Son más de 60 puntos que la iglesia enseña sobre el bautismo específicamente, sin ahondar en lo que es los otros temas de concupiscencia, del pecado original y muchas cosas que atañen al tema del bautismo. Así que eso es lo que quería agregar. Y sobre el tema del ladrón, ahorita vamos a ver algo muy interesante con respecto a eso. Adelante, José. Gracias, Eric. El numeral 1214 del Catecismo nos dice lo siguiente. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra, es decir, bautizar, que es una palabra griega que es baptizein. Entonces dices, ¿qué es bautismo? ¿Por qué decimos bautismo? ¿De dónde viene esta palabra? Viene del griego baptizein, que significa, o puede significar, y aquí se va a poner interesante, puede significar sumergir, como bien lo señala el catecismo. También puede significar introducir dentro del agua, inmersión. Inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno. Para los que no lo saben, el catecúmeno son aquellos que se están preparando para ser iniciados en la fe cristiana, aquellos que están en su proceso de ser recibidos en la iglesia. Dice, simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Es decir, una nueva criatura, una nueva creación. Dicho de otra manera, nacemos de nuevo, porque mediante el bautismo, como lo dice San Pablo, allá en Romanos 6:4, dice que juntamente con Cristo morimos,
juntamente con Cristo somos sepultados y juntamente con Cristo somos resucitados para andar en una vida nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Pablo dice que este nuevo nacimiento sucede por medio del sacramento del bautismo, como está bien testificado en su carta a los Romanos, capítulo 6, el verso 4. Yo quiero decir algo acerca de la palabra griega baptizen, bautismo. Es cierto que puede significar inmersión, pero no siempre, aún en el mismo lenguaje bíblico. Bautismo puede significar un baño, puede significar mojar, puede significar lavar y también puede significar sumergir algo con el propósito de lavarlo, de purificarlo. Ahora, en el lenguaje bíblico, tengo que decir lo siguiente, que las más de las veces, la mayoría de las veces, no en el contexto, no es tanto sumergir. Las más de las veces, la mayoría de las veces, es mojar. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero también tenemos una traducción que hicieron del hebreo al griego. Es decir, también tenemos un Antiguo Testamento griego muy, muy antiguo, que de hecho es antes de Cristo. Viene aproximadamente del siglo I antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya teníamos un Antiguo Testamento que había sido traducido al griego. Ahora, si uno va y busca la palabra bautismo en esa traducción griega que se le conoce como la Septuaginta, uno va a encontrar esta palabra griega baptizein y uno se va a dar cuenta que la mayoría de las veces no significa sumergir o inmersión, significa mojar. Un ejemplo, no vamos a ir allá por causa del tiempo, pero un ejemplo está en Éxodo 12:22, donde se nos habla de la Pascua y donde se dice que se bautizaba, es decir, se mojaba una rama de hisopo en la sangre del cordero de la Pascua y se rociaban las jambas y dinteles de la casa, los marcos de la casa. Estamos hablando de la Pascua, cuando el ángel de la muerte iba a venir en el tiempo de las 10 plagas de Moisés. Bueno, cuando dice que se mojaba la rama de hisopo, hermano Eric, ahí en el griego, en la traducción griega, es baptizein. Y vemos que no es una inmersión, simplemente es mojarlo. No necesariamente zambullirlo en un recipiente o en una alberca o en el océano o en un río. No, simplemente era mojar la rama. Otro ejemplo rápido. También en la ley judía se nos habla de que cuando alguien tocaba a una persona muerta, uno quedaba ritualmente impuro. En el sentido ritual quedabas impuro. Eras considerado una persona impura por haber tocado un cuerpo sin vida, un cuerpo muerto. En ese caso, se bautizaba, entre comillas, se mojaba. Se mojaba una rama de hisopo en agua y se rociaba sobre la persona para purificarla y que quedara ritualmente pura. Entonces, ya tenemos dos ejemplos donde simplemente bautismo o baptizein significa mojar. Mojar para rociar a otra persona. Y termino con este ejemplo. En el caso de los sacerdotes, cuando un sacerdote pecaba, se le hacía bautizar, es decir, se le hacía mojar el dedo. Vean esto. Tenía que mojar el dedo en la sangre de un toro joven y se salpicaba la sangre en el velo del templo 7 veces. Eso está en Levítico 4, en el verso 3 en adelante. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos donde baptizein o bautismo en la traducción griega del Antiguo Testamento significa mojar. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Nuestros hermanos separados, hermano Eric, quizás lo has escuchado, nos insisten demasiado en que el bautismo que la iglesia por siglos y siglos ha practicado, que no es un bautismo válido, que porque no hay una inmersión, aunque sabemos que en muchas partes de la Iglesia Católica sí se usa la inmersión. De hecho, no estamos en contra de la inmersión. Lo único que estamos diciendo es que si tú vas a la misma escritura, bautismo no siempre es inmersión, simplemente es mojar algo, puede ser mojarlo, lavarlo, rociar, aspersión de agua. Adelante, hermano Eric. Sí, a mí sinceramente no me gusta discutir mucho ese tema de que si es por inmersión o por infusión o por aspersión, porque el Código de Derecho Canónico que rige la ley de la Iglesia en el numeral 854 dice que el bautismo se ha de administrar por inmersión
o por infusión de acuerdo a las normas de la conferencia episcopal. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 854. Por como tú mencionas, hay iglesias católicas que lo hacen por inmersión, otras, y el rito latino lo más usual es que lo haga por infusión, que es lo que conocemos más que nada por situaciones prácticas, ¿no? Porque no podemos estar metiendo, imagínense, en la piscina o en un lugar con mucha agua a tantas personas por diferentes razones que pueda tener un país o razón. Y dice que eso lo dicta la conferencia episcopal. O sea que si el obispo en tu país quiere que la persona se bautice por inmersión, simplemente lo aplica y punto. Porque ellos son los sucesores de los apóstoles y ellos rigen las normas de las leyes de la iglesia de cada país. Por eso que no hay ningún problema con que si es por inmersión o por infusión, que es lo normal, ¿no? Que hemos visto nosotros acá en el rito latino. Y eso es ¿Verdad, José? esa es una de las bellezas de nuestra iglesia. Y qué bueno que estás haciendo énfasis en esto, hermano Eric, porque nosotros como católicos no tenemos un problema con eso. De hecho, en el documento más antiguo, aparte del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios y las cartas apostólicas, el documento más antiguo de la cristiandad, seguramente lo sabes, hermano Eric, es la Didache, Sí, sí, el sí. famoso documento que viene como del año 70 aproximadamente. Ahí Inclusive antes del Apocalipsis. Exacto, antes del Apocalipsis. Todavía no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento y ya teníamos este documento que era como un manual. Era un manual para los ministros de la iglesia. Y ahí se dice que se puede aplicar el bautismo o bien por inmersión o por aspersión. O sea que la iglesia nunca ha hecho una controversia, digámoslo así. Solamente lo mencionaba por nuestros hermanos queridos, hermanos separados, que muchas veces vienen a nosotros los católicos y nos dicen, ah, no, es que tiene que ser por inmersión. Entonces, si queremos ayudarles a ellos, aún en la misma Sagrada Escritura les podemos demostrar que no siempre es inmersión. Pero Así gracias mismo es. por aclararlo aún más, hermano Eric. En la Iglesia Católica se practican los dos, por aspersión, infusión o incluso inmersión. Nunca ha sido un problema. ¿Tienes algo más, Eric? Sí, O quieres que vayamos a lo siguiente? Ajá. sí, no, para terminar, es que tiene su sentido común. Recuerden que la fe tiene que tener sentido común. ¿Cómo se practicaba el bautismo? Como tú dices en la Didache, que fue el primer catecismo de la iglesia en el año 70. Estamos hablando ya hace más de 1800 años, cuando la iglesia estaba comenzando. San Pablo y Pedro recién habían fallecido. Juan no había ni siquiera escrito el Apocalipsis o estaba escribiendo el Apocalipsis y estaba ya el manual de cómo los cristianos usaban el bautismo, ¿no? Y en la Didache específicamente dice que si no había agua, o sea, si había un lugar donde no había agua, que se derramara agua sobre la cabeza de la persona 3 veces, que se ayunara y demás. Por supuesto que hay muchas especificaciones con respecto al bautismo, que gracias a Dios nuestra iglesia no es de ese tipo, por decirlo así, sectario en el sentido de que o es esto o es lo otro. No, es lo que la tradición cristiana por 2000 años ha hecho desde los apóstoles en adelante. Ahora, para entrar nada más un poquitito antes del siguiente punto, tenemos que saber algo, queridos hermanos, que el bautismo no es un invento cristiano. El bautismo, sí. ¿Qué me estás diciendo, Eric? ¿Cómo es posible? No, el bautismo no es un invento cristiano. El bautismo en sí, por decirlo de una manera genérica, es algo que viene desde el paganismo. O sea, las religiones paganas de Egipto, Babilonia, Asiria y todos esos lugares tenían rituales porque siempre simbolizaban el agua, con la purificación, un nuevo nacimiento de la nueva vida. Y esto no es nada nuevo. En el judaísmo, por decirlo así, podemos ver a los esenios. Si los que no recuerdan, los esenios eran las personas que tenían una vida ascética, o sea, de oración, de ayuno y de penitencia, que vivían en los desiertos, predicaban, y podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un esenio. Entonces, en los nuevos descubrimientos de las cuevas del Qumran, la arqueología de la mano con la religión, podemos encontrar ya descubrimientos de piscinas rituales donde los esenios practicaban esta purificación moral. Estamos hablando ya del tipo de lo que hacía Juan el Bautista, ya sea en el río Jordán, o de los mismos esenios en distintos tipos de piscinas rituales. Entonces, en el judaísmo, si podemos hacer una conexión o una relación entre el bautismo cristiano o el judaísmo, es lo mismo. El judaísmo, al ser una religión antiquísima,
tiene también este tipo de rituales que tú mencionabas, que ya Dios había mandado ya algunas prescripciones para los sacerdotes, para las personas y unas purificaciones legales en caso de tocar a un muerto y demás. El judaísmo podemos mencionar algo que se llama la mikveh. La mikveh. La mikveh es un baño ritual que simboliza una renovación o un renacimiento. Los que quieren saber qué es una mikveh es más o menos, por decirle un ejemplo moderno, es como si fuera una pequeña piscina que tiene X cantidad de agua, tiene unas mediciones específicas, donde las mujeres, después del séptimo día, después de su ciclo, necesitan purificarse. Entonces, ¿dónde más los judíos utilizan una mikveh? Donde también es aceptada por los hombres para cuando unos días antes del Yom Kippur. Antes del Yom Kippur, algunos hombres tienen por costumbre sumergirse en una mikveh. Y también los que se van a convertir al judaísmo, para que sepan, los que se van a hacer judíos, o sea, van a practicar la religión judía, tienen que cumplir con la inmersión en una mikveh. O sea, ese sumergimiento en el agua, para lo que tú mencionabas en el primer tema del catecismo, que nos abre la vida del espíritu a una nueva vida, a un renacimiento, eso mismo lo practican los judíos. Por eso que no es nada extraño de que Jesucristo haya instaurado este mismo tema que ya venía viendo desde el antiguo pacto, Dios, con las profecías y demás, de aspersión de agua, cuando dice en Ezequiel que yo los rociaré y les daré una nueva vida, los limpiaré, los purificaré de sus pecados. Y es muy interesante, porque inclusive en el día de hoy, para los que no saben, los judíos sumergen utensilios o artículos que no son judíos en una mikveh. Y eso está en Números, capítulo 31, versículo 21. No sé si lo puedes leer por ahí, José. Tendrás el libro de los Números, en el capítulo 31, versículo 21, para que me puedas ayudar con ese texto, de ver cómo el judaísmo no solo cumple el tema de la purificación de las mujeres, de los hombres que quieren renovarse cuando viene el Yom Kippur, o de las personas que quieren hacerse judías, que se sumergen en una mikveh. ¿Cuál es el capítulo? Sí, Números, capítulo 31, versículo 21, podemos ver algo con respecto a eso. Lo leo. Repito, Números 31 en el verso 21, ¿correcto? Sí, correcto. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado a Moisés. Ciertamente, ¿continuó? Sí, continúa. Okay. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Sí, excelente, José. Ahí, como ven, queridos hermanos, los judíos, no solamente por este ritual que estoy diciendo de la mikveh, por las personas que se van a hacer judías, se sumergen en el agua. También era costumbre hacer purificaciones de objetos que venían fuera de los lugares judíos para ser purificados, y el agua siempre ha simbolizado una purificación. Ciertamente, en el libro de Levítico, que es el libro de ritual de los judíos, podemos ver como una pincelada de lo que es la mikveh, porque yo sé que de repente hay personas que practican el judaísmo mesiánico, que te siguen, José, y les gusta ver la Torá y demás. Solamente una pincelada en el libro de Levítico, en el capítulo 11, nos habla de la mikveh de manera muy superficial, o sea, no habla específicamente de cuánto mide, de cuánto tiene que ser ese agua de purificaciones que tú mencionas, ya que se encuentra más especificado lo que es el Talmud y la Mishnah, que es de origen judío, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que quería aportar en este caso, de por qué tenemos que comprender que el bautismo o la purificación, esas ganas del hombre de purificarse de sus pecados, de lavarse, de ser una nueva persona, una nueva criatura, de un momento de preparación espiritual, no solamente viene del mundo pagano, como mencioné, de Egipto y demás, de lugares paganos que practicaban religiones paganas, sino del mismo judaísmo, que tenemos razones hasta con la arqueología que nos dicen en las cuevas del Qumran
cómo hacían los esenios para purificarse. Y Jesús, al dar los mandatos del bautismo, nos sigue dando esa forma a Dios de purificación a través del agua. Y eso es lo que quería complementar. ¿Cuál sería el próximo? Para seguir con el Sí, siguiente punto, José, sí, disculpa. ¿O sí, tienes algo que sí. aportar? Sí, no, no hay problema. Antes de leer el siguiente numeral del catecismo, solo no vaya a ser que alguien se quede por ahí con algún malentendido. Cuando nuestro hermano Eric nos dice que el bautismo no es algo propiamente de los cristianos, sino que aún se puede encontrar en las culturas paganas, el hermano Eric se está refiriendo, recuerden que el bautismo es lavamiento, es un lavamiento de purificación. El hermano Eric se está refiriendo que si uno va y analiza las antiguas culturas paganas que no son cristianas, aún ellos tienen esta noción, este concepto de un lavamiento para ser purificado. Les digo esto porque alguno puede decir, oh no, este católico está diciendo que el sacramento cristiano en la realidad viene de los paganos. No, no se está refiriendo a eso. El bautismo propiamente hablando como un sacramento cristiano es eso, es algo de los cristianos, tiene origen divino. Recuerden que los sacramentos, como también lo señaló nuestro hermano Eric en el video de la introducción, en el video anterior, los sacramentos tienen su origen ¿en quién? Tienen su origen en Cristo. Pero el hermano Eric estaba haciendo referencia a que estos lavamientos de purificación aún nos encontramos en las culturas no cristianas. Solo a manera de aclaración, ¿no? No va a ser que alguien quede con ese malentendido. Así mismo es, nada de decir de lo que tú estabas mencionando. Vuelvo y Así es. repetimos, solamente estoy haciendo referencia a que ese lavamiento viene desde culturas antiguas y lo podemos ver en la arqueología con las cuevas del Qumran. Así es. Y también, bueno, nuestro hermano Ari mencionó acerca de Juan el Bautista, perteneciendo a los esenios, que sabemos que estaban, si uno va a la Biblia, uno va a encontrar a los fariseos, uno va a encontrar a los saduceos, y también hay otro grupo que no se menciona en el Nuevo Testamento, que es el grupo de los esenios, que nuestro hermano Eric ya nos dijo que se apartaban de la ciudad, se iban a los desiertos, formaban sus comunidades y tenían baños rituales, que eran una especie de bautismo. Y algunos expertos historiadores y arqueólogos han visto muchas similitudes entre el estilo de vida de Juan el Bautista y los esenios. Por eso muchos han especulado, han visto que tal vez es una posibilidad, no está 100% comprobada, pero hay quienes piensan que tal vez Juan el Bautista perteneció en algún tiempo antes de tener su ministerio público, perteneció quizás a los esenios, solamente a manera para que quede bien cimentado, ¿no? Para que quede bien claro. El hermano Eric también ya lo mencionó, el bautismo tiene sus antecedentes en el mismo Antiguo Testamento, como ya lo mencioné cuando les hablé de la palabra bautismo, baptizein, que significa mojar. También tenemos algunas prefiguraciones en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que en el mismo Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, ¿cómo ves, Eric? Ya en Génesis 1, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía Aguas. sobre las aguas, y es lo que sucede en el bautismo. El Espíritu de Dios se mueve cuando las aguas bautismales son aplicadas al que recibe el bautismo. Eso está en Génesis capítulo 1, verso 2. También otra prefiguración está ahí mismo en el libro del Génesis, en el capítulo 6, donde se nos habla de otras aguas, Eric, las aguas del famoso diluvio. Cuando se nos dice cuando se nos habla de las aguas del diluvio que purificaron la tierra, porque dice que el pecado impregnó toda la tierra, toda la creación, y Dios nos manda un diluvio que, si bien era un juicio, también tenía el propósito de purificar. Solamente estamos hablando de prefiguraciones o tipos que apuntaban hacia una realidad futura, es decir, el bautismo cristiano. También lo vemos en las otras aguas, Eric, las aguas del Éxodo. Las aguas del Éxodo con Moisés, donde se abre el Mar Rojo, y el mismo San Pedro en el Nuevo Testamento nos dice que es un tipo, que esas aguas del Éxodo, del Mar Rojo, dice que todos esos israelitas que cruzaron el Mar Rojo fueron, fueron bautizados. Y eso incluía, creo que hasta incluía desde viejitos, desde personas de la tercera edad, hasta niños, hasta bebés. Y dice que todos fueron bautizados, nada más para que lo analicen.
Y por último, otra prefiguración, perdón, es otras aguas, en este caso las aguas del Jordán. Cuando el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, cruzaron el Jordán en seco. Y también se nos dice que ese cruce que les daba la entrada últimamente a la tierra prometida, es un tipo del bautismo. El bautismo también te da entrada, te permite la entrada del desierto, de la vida sin Dios, a introducirte a la tierra prometida, a la vida nueva, es decir, últimamente a la vida cristiana. Esas son algunas prefiguraciones. No sé si quieres acotar aquí algo sobre esas prefiguraciones, Eric. Sí, solamente una para no alargarme tanto. Tú estás hablando de 1 Corintios capítulo 10, que decía San Pablo que todos fueron bautizados en la nube y el mar, ¿recuerdas? Así es. Casualmente, y del salvamiento a través del agua, para que uno no muera, se puede ver una prefiguración con los sacerdotes en el templo. En Éxodo capítulo 30, versículo 20 y 21, nos dice lo siguiente: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Miren lo que dice Dios a través de su palabra a los sacerdotes que ministraban en el templo. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Dios, ¿no? Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Miren cómo repite la palabra para que no mueran varias veces. Dice que lo tendrán por estatuto perpetuo entre su descendencia por sus generaciones. Esto es interesante cuando uno lee estas prefiguraciones, como tú dices, en esta manera de estudiar las Sagradas Escrituras, y uno ve las tipologías bíblicas, las analogías, las prefiguraciones, al decir esa palabra, para que no mueran. Eso significa que entonces el bautismo, ese baño de regeneración, hacen que uno no muera. Esa muerte espiritual eterna es para que nos salvemos entonces. Y es muy interesante que podemos ver ahora ese tema. Estaba recordando, José, que tú estabas hablando de que hay formas extraordinarias en que Dios puede salvar a una persona. Estaba recordando sobre el bautismo que hay formas extraordinarias, o sea, el bautismo puede ser suplido por maneras extraordinarias de salvación. Cuando sin culpa propia no se puede recibir un bautismo por agua. Y tú diste el ejemplo que muchos hermanos no católicos les gusta mencionar, del buen ladrón en la cruz. El buen ladrón en la cruz no se bautizó, pero para que sepan, queridos hermanos, la iglesia enseña dos referencias a esto: el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. No sé si has escuchado sobre eso, José, para ampliar un poquito a los hermanos. Así es, sí he escuchado. Es decir, si alguien tiene la intención, si una persona, imagina, alguien está ya muriendo y no hay agua para administrarle el bautismo de la manera ordinaria, esta persona tiene toda la intención, ya le hablaste del sacrificio de Jesucristo, le hablaste de su plan, de su amor, le hablaste de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor para recibir la gracia, y simple y sencillamente no tienes los medios para administrarle el bautismo. Hay un deseo, y es lo que la reflexión teológica de la Iglesia a través de los siglos han visto, como nuestro hermano Eric lo señala, ¿no? El bautismo de deseo. Adelante, Eric. Sí, estaba viendo el catecismo en el numeral 1259 y el 58, que nos habla de estos medios extraordinarios en cuanto a las personas que no puedan recibir el bautismo. Quiero especificarles, queridos hermanos que ven el video, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre no es un sacramento. Quiero especificar eso. El bautismo de deseo y el bautismo de sangre no es un sacramento propiamente dicho, es simplemente como una analogía para decirle a ustedes los medios extraordinarios que Dios y Jesús en su palabra, ¿no?, que nos dice puede ayudarnos en este aspecto. Miren lo que dice el catecismo en el 1259, que dice: con los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento.
Repito, en el numeral 1259 nuestro catecismo habla sobre el bautismo de deseo, que son aquellas personas que tú mencionaste que no pudieron bautizarse, pero tenían un arrepentimiento y el deseo de recibir el bautismo. Ahí podemos comprender entonces por qué el ladrón fue directamente al cielo llevado por Cristo. Cuando Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No significa ciertamente que puede ser solamente por esta razón. Pueden ser muchas razones y la razón más sencilla es porque Jesús es Dios y así lo quiso. Pero con estas explicaciones podemos entender de por qué ese ladrón se salvó. Porque ciertamente él no podía bautizarse porque ya estaba muriendo, pero él tenía el arrepentimiento de sus pecados y la caridad, es lo que mostró en esa cruz. ¿Esto tiene su fundamento en la Sagrada Escritura? Sí, por supuesto que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Podemos ver que el amor perfecto tiene la virtud de justificar. No, pero ¿qué me estás diciendo, Eric? Somos justificados mediante la gracia por medio de la fe. Sí, el amor perfecto tiene la virtud de justificar. Dice Lucas capítulo 7, versículo 47 lo siguiente: le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y también dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 21, el que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Por eso Jesús dice en Lucas 23, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ese ladrón que estuvo en la cruz, por supuestamente se confesó en frente de Jesús, tuvo un arrepentimiento de sus pecados y ese amor por Cristo, ese amor por la verdad, lo salvó. Y para continuar el otro, que es el bautismo de sangre, que en el numeral 1258 nuestra iglesia dice del catecismo que por ser la firme convicción nuestra iglesia de quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre tiene, como el deseo del bautismo, produce frutos del bautismo sin ser sacramento. Déjame explicar un poquito eso. El martirio de una persona, Jesús nos dijo en la santa palabra de Dios que la virtud justificativa del martirio tiene su base también en la palabra. Repito, la virtud justificativa del martirio tiene su razón en la palabra, por ejemplo, en Mateo 10:32, que dice, a todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y este es otro ejemplo porque el ladrón se pudo haber salvado. Ciertamente el ladrón no pudo bajarse de la cruz, vivir una vida cristiana y bautizarse y todo lo demás, pero Cristo estuvo ahí presente y el ladrón tuvo el arrepentimiento. También dice en Mateo 10, 16, 25, el que perdiere su vida por amor a mí la encontrará. El que perdiere su vida por amor a mí la encontrará, dice Mateo 10, 16, 25. Y Juan capítulo 12, versículo 25, dice, el que menospreciare su alma en este mundo, la conservará para la vida eterna. Entonces, estas son las razones teológicas para comprender estos medios extraordinarios que tú mencionas, José, de justificación y de salvación. Y decimos la palabra extraordinario porque no es lo usual, como el ejemplo del buen ladrón, que ese me encantó, porque ciertamente a los hermanos no católicos les gusta mencionar mucho ese ejemplo, pero al ver la teología católica de por qué ese ladrón se salvó, por qué la iglesia tiene, por medio de la santa palabra de Dios, estos versículos que nuestro Señor Jesucristo nos explicó de la virtud justificativa del martirio y del amor a Él, es especial, es maravilloso. Podemos entender de por qué la doctrina católica es milenaria, es maravillosa, es espectacular la teología católica. Y no sé qué puedes opinar tú al respecto, José. Sí, solo para reforzar este punto que haces, que es excelente, ahorita que estás hablando de cómo la misma palabra, cómo la misma palabra tiene estos efectos, es decir, la palabra de Dios dispensa gracia. Sabemos que la forma ordinaria es por medio de los sacramentos, como Dios nos da su gracia. Los sacramentos son los medios, son los canales mediante los cuales de manera ordinaria Dios nos da su gracia, Dios nos dispensa. Claro, también se necesitan las disposiciones del corazón correctas,
porque hay gente que piensa que los sacramentos solamente son algo mecánico, sobre todo los que no conocen la fe católica. Cuando nos escuchan hablar de que los sacramentos son los medios y que Dios dispensa su gracia mediante estos sacramentos, ellos lo ven a través de un filtro protestante y asumen que todo es mecánico, que si una persona que es un pagano, que vive en pecado, que no cree en Dios, que no se ha arrepentido, pero nada más va y recibe el sacramento, ellos lo ven así como mecánico, pero eso no enseña la iglesia. La iglesia enseña de las disposiciones del corazón correctas, apropiadas para cada bautismo. Y eso que estás diciendo tú sobre la palabra, sobre lo que hace la palabra en el caso de las personas que no alcanzaron a recibir el sacramento del bautismo, Dios obra en ellos porque están las promesas de Jesucristo. Y dicho sea de paso, si alguna vez tú como católico te has preguntado, ¿cómo es posible que en las comunidades protestantes, en las comunidades que son cristianas pero no pertenecen a la iglesia, están separados? ¿Cómo es posible que se diga que Dios puede obrar en ellos si no tienen los sacramentos? La respuesta ya la dio nuestro hermano Eric, porque la palabra de Jesús no se invalida. La palabra de Jesús no se invalida. Si alguien está en una comunidad eclesial, es decir, una comunidad protestante, y no conoce la fe católica, nunca la conoció, es una persona ignorante en cuanto a la fe, pero esta persona está ahí sentada y está escuchando la lectura del Santo Evangelio, está escuchando las promesas de Jesús, y esta persona es movida a creer en estas palabras de Jesús que vienen directamente de la Sagrada Escritura. El Espíritu de Dios obra en esta respuesta de este individuo al Evangelio mismo, independientemente de que pertenece a una comunidad que se ha separado del seno de la Iglesia Católica. Solamente ese es un paréntesis muy grande, pero creo yo, perdón, que es necesario, porque algunos me han hecho esta pregunta, Eric. Me han dicho, pero ¿cómo? Los protestantes no tienen la Eucaristía, no tienen los sacramentos, están fuera de la iglesia. Cómo es que debemos creer que también Dios puede obrar? Y la respuesta ya la diste, Eric, cuando hablaste de las promesas de Jesús, cuando una persona cree en las palabras de Jesús, y muchos hasta derraman su sangre. Eso Muchos. podemos verlo, sí, en Medio Oriente, hermanos que de repente se van apenas a bautizar y ahí aplica el bautismo de sangre. El que perdiere su vida por amor a mí la encontrará. Esas personas, por ejemplo, iban a la iglesia a bautizarse recién, pero antes de llegar a la iglesia les cayó una bomba, les cayó un martirio feo por algún tipo de terrorismo, algún decir, un sicario, un maleante que lo atacó en el camino y no pudo bautizarse. Tenía la intención, bautismo de deseo, y perdió su vida por amor a Cristo, aun cuando no se pudo bautizar. Las personas esas le dicen a los cristianos, ciertamente lo hacen, lo amenazan, le dicen, vuélvete para tal religión y ya no seas cristiano o desiste de ser cristiano. Y la persona dice, no, yo voy a la iglesia, yo no voy a desistir de Cristo. Y los matan. Entonces, este tipo de reflexiones bíblicas podemos comprender los medios extraordinarios que Dios utiliza para salvar a las personas. De igual manera, como tú dices, en las comunidades no católicas, recuerden, hermanos, el ser católico no significa que tú te vas a ir para el cielo, porque como todo mundo conoce católicos, borrachos, mujeriegos y demás tipos que no profesan la fe de manera correcta, el mismo catecismo nos dice que si nosotros, lo voy a parafrasear, que si prácticamente nosotros vamos a la iglesia a hacer calientabancas, eso no te garantiza la salvación. Tú tienes que practicar las virtudes de la religión, practicar los mandamientos que Cristo instituyó, practicar la palabra de Cristo, para que el que persevere hasta el fin, como dice Mateo 24:13, se salvará. Pero ciertamente tenemos medios extraordinarios y ordinarios que Cristo estableció en su iglesia para causar efectos sobrenaturales en el alma de una persona. Nos dejó signos visibles para causar efectos invisibles. Y ciertamente nosotros tenemos la plenitud de la revelación. Los hermanos no católicos tienen parte de la revelación. Nosotros tenemos el paquete completo. Me gustó una analogía de una persona, un amigo mío que me dijo una vez, es como si tú fueras a la guerra y el católico, si lo ponemos en términos de guerra, el católico tiene la bomba atómica, los hermanos protestantes tienen
ametralladoras o flechas. De Mm. esa manera, de esa magnitud, tenemos la plenitud de la revelación. Y los efectos de la gracia que causa el bautismo en una persona son maravillosos. Así que adelante, José, antes que me extienda y me inspire a hablar mucho. No, no, excelente, Eric. Estamos disfrutando, lo creo todos. Mira, este ejemplo que nos das, ¿no? Se nota que fue un varón el que te dio este ejemplo, ¿no? Sí, sí, Un sí, sí, ejemplo sí, sí. muy masculino, pero el ejemplo de mi esposa para las damas que nos están siguiendo, el ejemplo de mi esposa fue más, obviamente, no femenino. Y dice, para mí, dice, cuando yo antes era bautista, dice, yo sabía que yo era creyente, yo era sincera y amaba a Cristo y la Biblia, dice, pero ahora que soy católica. Dice, yo lo comparo, dice, antes era como que yo tenía un ramillete de hermosas flores en mis manos y cada que lo veía me encantaba y me gustaba, dice, pero ahora como católica es como que ya no solo tengo un ramillete de hermosas flores en la mano, sino que ahora estoy en medio de un gran jardín rodeada de flores hermosas por todas partes a donde quiera que volteo. Dice, así es la fe católica, es la plenitud. Yo ya tenía parte de, pero no tenía todo. Y es algo por lo cual los católicos debemos estar muy agradecidos, ser humildes y estar agradecidos de que se nos ha concedido tener la plenitud de la fe cristiana, que es algo muy hermoso. Mira, o sea, como este tema del que estamos hablando, Eric, de cómo Dios puede hacer excepciones, cómo hay, por decirlo así, cómo hay una excepción a la regla, cómo es también Dios puede obrar aún más allá de lo que Él mismo ha establecido, más allá de sus sacramentos, la forma extraordinaria como es el buen ladrón, ¿no? El buen ladrón que se arrepintió antes de morir y algunas personas que no alcanzan a recibir el bautismo. Pero esto no significa que la regla, no significa que la excepción invalida la regla. No significa que, no, pues mira, el buen ladrón, el ladrón en la cruz, nunca recibió el bautismo. Entonces, eso significa que tú para ser cristiano no necesitas recibir el bautismo. Y esto que estoy diciendo, Eric, era lo que nosotros como bautistas, para aquellos que no lo saben, su servidor fue bautista por 20 años. Y prácticamente, hermano Eric, esa era la teología. Y usábamos el ejemplo del buen ladrón. Decíamos, no, nomás con que tú creas en Cristo en tu mente y en tu corazón y te arrepientas, pues ya eres cristiano. Porque mira, el ladrón en la cruz, él fue un cristiano y nunca se bautizó. ¿Qué estábamos haciendo, Eric? Estábamos utilizando la excepción para tratar de invalidar, o más bien para invalidar la regla. ¿Cuál es la regla? Que necesitas recibir el bautismo para ser considerado un cristiano, para nacer de nuevo, para ser regenerado. Por eso se le llama el baño de la regeneración, para ser adoptado en la familia de Dios. Quiero leer un versículo, Eric, hablando de esto. Ya hablamos de la excepción, ¿no? Ya hablamos de la forma extraordinaria, pero vamos a hablar un poquito sobre la necesidad. En otras palabras, vamos a ponerlo a manera de pregunta. ¿Es necesario el bautismo para para ser salvados? ¿Es necesario el bautismo para ser un cristiano? La respuesta es sí, y viene del mismo Santo Evangelio. San Juan, capítulo 3, verso 3, lo leo rápido. San Juan 3:3 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús está hablando de nacer de nuevo, pero uno pudiera preguntarse, pues suena bonito, ¿no? Nacer de nuevo, pero ¿qué es eso? ¿A qué se refirió Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿Se refirió a hacer una oración? ¿Se refirió a solo creer en tu cabeza, en tu mente? ¿O a qué se refirió? La respuesta está en el mismo contexto del pasaje. Vean lo que dice el versículo 4 y lo leo. 4 dice el versículo 4, estamos en San Juan 3, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nos da la respuesta. Te estoy hablando de nacer del agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan de Génesis 1:2? Que dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Jesús dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu. El Génesis nos habla del Génesis significa comienzo, inicio, el comienzo de la vida, el inicio, una creación. Pues también hay una nueva creación, hay un nuevo inicio, hay un nuevo nacimiento que tiene que ver también con agua y espíritu. Y Jesús dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo a la pregunta, ¿es necesario el bautismo para ser parte de la familia de Dios? La respuesta es sí es necesario, porque el que no nace del agua, paréntesis bautismal, el que no nace del agua y del Espíritu, porque no solamente es el agua, el Espíritu de Dios opera en la persona que recibe el agua del bautismo, hace una regeneración, es decir, un nuevo nacimiento. Entonces, la respuesta sencilla es sí es necesario. Por eso hablamos de la necesidad imperante del sacramento del bautismo. Por eso aquellos padres cristianos que no están siendo responsables con sus hijos para administrarles el sacramento, no están haciendo bien. Hermano Eric. Sí, me quedé pensando que ibas a seguir hablando, no te preocupes. No. Tienes razón que prácticamente podemos resumirlo de cuáles son entonces los beneficios de recibir un bautismo. Hay muchos beneficios y hay muchos efectos que causa el bautismo a una persona, al alma más que nada. Recuerden, hermanos, vuelvo y lo repito, el bautismo, agua, simplemente de manera fácil y explicativa, el agua produce unos efectos sobrenaturales que son las gracias que Dios nos otorga. Entonces, ¿qué efecto causa el bautismo en una persona? ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo, como tú mencionabas? Primero, entre muchos efectos, pero no voy a mencionarle todos, la justificación. Sí, el bautismo a una persona, uno de los efectos que causa es la justificación, que consiste en su faceta negativa, en la remisión de pecados, en la faceta negativa, y en la faceta positiva, en la santificación y renovación interior del hombre. Entonces, remisión de pecados. Vamos a pausar aquí un momentito. La persona adulta que se bautiza, se le perdonan al ser bautizada todos los pecados cometidos hasta ese día y las penas se les borran del pecado cometido. O sea, en pocas palabras, si una persona se bautiza siendo adulta, se va para su casa y no comete ningún otro tipo de pecado y muere, esa persona inmediatamente iría a la gloria celeste. Estaría prácticamente limpio de toda mancha de pecado y de las penas debidas por el pecado, que hablamos, por eso que hablamos mucho sobre el purgatorio. Entonces, a un niño, por ejemplo, ¿qué pecado personal no tiene? Por supuesto, no, pecados personales no tiene, pero le borra la mancha del pecado original, la transgresión que cometió Adán y Eva. Por eso algunos padres como San Agustín y otros de los primeros padres de la iglesia hacían mucho énfasis en bautizar niños, porque si el bautismo libera de las penas del pecado y borra el pecado original, ellos decían, ¿cómo es posible que un papá pueda ser irresponsable y no bautizar a un niño para liberarnos de esas penas del pecado original o de borrarle el pecado original? Entonces, uno de los efectos que causa el bautismo es la justificación. Ya expliqué, ¿no? La remisión de los pecados y la santificación y renovación interior. Entonces tú hablabas algo de un baño de regeneración, que el catecismo habla del bautismo como un baño de regeneración. Es lo que tú mencionabas. Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ese baño del agua y del espíritu es una renovación interior del alma humana. Yo sé que hay muchas iglesias protestantes que ven el bautismo como una mera consecuencia del acto de fe. Yo confieso que creo en Cristo Jesús y por eso es que me voy a bautizar, pero lo ven como algo sin importancia. Ciertamente no puedo decir que todas las iglesias son iguales porque cada iglesia, hay muchas sectas protestantes que piensan de manera diferente. Unas piensan que el bautismo salva, otras dicen que el bautismo no salva, otras dicen que el bautismo es simplemente, como te mencionaba, un mero acto de profesión de fe. O sea, no creen en lo que Jesús dijo, el que creyere y se bautiza será salvo. Como dice Marcos 16:16. Ese creyere y bautizare va con una I. Eso no va separado con un punto y coma. O sea que va unido siempre el creer con bautizarse. Entonces, los efectos que causa una persona, la justificación, también que nos da la gracia santificante, un don sobrenatural porque supera la naturaleza humana y un don permanente porque muere en el alma mientras está en gracia, sin pecado mortal.
porque toda alma pura, exenta de pecado mortal, está en gracia. Hay que comprender eso, queridos hermanos. ¿Para qué más nos sirve el bautismo? Para la gracia sacramental, que es un derecho especial de recibir los auxilios espirituales que sean necesarios para vivir cristianamente. Por eso que nos borra el pecado, ¿no? Y el carácter bautismal, que imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que yo lo mencioné en el video anterior de introducción a los sacramentos, que los sacramentos nos imprimen en el alma una marca espiritual indeleble. Y entonces, ¿qué efecto nos causa también el bautismo? La remisión de las penas debidas por el pecado que mencioné al principio, que es una verdad de fe que en el caso de recibirlo adulto debe aborrecer internamente todos sus pecados, incluso los veniales. Por eso mencionaba San Agustín, que enseñaba que el que está bautizado y partiera de esta vida inmediatamente después de recibir el bautismo, entraría directamente al cielo. Entonces, hay muchas razones teológicas para darnos a entender por qué es necesario el bautismo. Y para los niños específicamente también podemos ver ese tema, si quieres, José, para entrar en el tema del bautismo de los niños, por qué bautizamos niños. Así es. Así es, es importante comenzar diciendo que la Iglesia Católica siempre ha administrado el bautismo a toda creación. Repito, la Iglesia Católica siempre ha administrado el bautismo a toda creación, es decir, a toda criatura, obviamente hablando del género humano, hablando de las casas, las familias, y las familias están compuestas por los padres y los hijos, sin excluir a los infantes, sin excluir a los que todavía no han alcanzado el uso de la razón, por decirlo así. Es decir, lo que se le conoce algunas veces como la edad de la responsabilidad, la edad de la razón, donde el niño, donde la niña ya puede discernir entre el bien y el mal. Entonces, aún aquellos que todavía no alcanzan esta edad, ellos también pueden y deben recibir el bautismo, porque el mandato ha sido ir y predicar el evangelio a toda criatura, y eso incluye, por supuesto, a los recién nacidos. Entonces, les digo esto porque algunas veces se quiere hacer una falsa dicotomía. ¿A qué me refiero con falsa dicotomía? Algunas veces se nos quiere decir por nuestros hermanos separados, nos dicen que ustedes bautizan bebés y nosotros bautizamos adultos. Es una falsa dicotomía, porque la Iglesia Católica bautiza a ambos, adultos y también a los infantes. Correcto. Nada más a manera para dejarlo bien claro, ¿no? Esto también lo podemos ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38, vemos a San Pedro, el primer líder de la iglesia, el primer papa. Vean lo que dice San Pedro ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 38, hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, con la autoridad de Jesucristo. Algunos se confunden, Eric, y algunos ven este pasaje cuando dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ellos piensan que Pedro está invalidando las palabras de Jesús allá en Mateo 28, 19. O sea, en otras palabras, ponen a Pedro contra Jesús, los ponen a pleito. Y no, aquí Pedro no está invalidando a Jesús. Recuerden que los judíos ya creían en Dios Padre. Recuerden que los judíos creían en el Espíritu de Dios. Pero recuerden que los judíos acababan de rechazar ¿a quién? Acababan de rechazar a Cristo, a Jesús de Nazaret. Por eso el énfasis está en el nombre de Jesús, que significa bajo la autoridad. Como cuando alguien llega en el nombre de la ley. Están diciendo con la autoridad y la potestad que la ley nos confiere. Pues es lo mismo. Bautícense en el nombre de Jesús, con la potestad que Jesús tiene. Ok. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y noten lo que sigue después. Ya Eric lo dijo. El bautismo tiene consecuencias en el sentido negativo y en el sentido positivo. Negativo porque remueve, quita, resta, quita el pecado, la mancha del pecado original. Somos justificados y tiene también resultados positivos. Somos santificados, somos transformados, recibimos las gracias de Dios. Y noten lo que dice Pedro aquí. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Y vean a donde yo quería llegar, verso 39. Verso 39, porque para vosotros, para ustedes, es la promesa, y noten lo que sigue después, y para vuestros hijos. No Y dice a para... partir de 13 años, José. No te habrás No, equivocado. No dice a se le partir de olvidó. 10, 13 años. Se le Para promesa. Promesa es para ustedes y para vuestros hijos después de 10 Así es. años. No dice así. No, fíjate, yo creo que a San Pedro se le olvidó decir eso porque no dijo eso, nada más dijo, miren, esto que les estoy hablando es para ustedes y para sus hijos. Ahora, esto era lo más natural, porque los judíos sabían que las promesas de Dios desde el día número 1, lo repito, los judíos sabían que las promesas de Dios desde el día número 1, es decir, desde tiempos de los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cómo eran las promesas de Dios? ¿Eran para los puros papás? No, también eran para los hijos. Por eso a los hijos varones se les hacía circuncidar. Por eso San Pablo llama al bautismo cristiano, dice que lo llama la circuncisión, perdón, San Pablo dice que el bautismo es la circuncisión de Cristo. Siempre en la... Colosenses 2:11, ¿verdad? Así es, donde habla de la circuncisión de Cristo. Y ese es el mismísimo San Pablo. Y aquí tenemos a Pedro repitiendo prácticamente, haciendo un eco y diciendo, esto es para ustedes y es para sus hijos. Y está en la misma Sagrada Escritura. El libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 39. De modo que nuestros infantes, nuestros bebés, aquellas personitas que todavía no alcanzan la edad de la razón, ellos no quedan excluidos, ellos quedan incluidos. Es decir, una vez una persona hizo este comentario, Eric, cuando yo era protestante lo escuché este comentario y se me hizo fuerte, pero me caló, pero al mismo tiempo lo tuve que aceptar porque dije, pues es la verdad, aunque me esté calando. Esta persona dijo, es que ustedes, dice los bautistas, ustedes ven a sus hijos, ustedes ven a sus infantes como si los tratan como si son paganos, como que, porque dice, es que no, ustedes los privan del bautismo. Y el bautismo es lo que te hace cristiano, es lo que te separa, es lo que separa a un cristiano de un no cristiano, el bautismo. Dice, y ustedes los bautistas tratan a sus niños pequeños, a sus bebés, a sus infantes, los tratan como paganos, no les dan la introducción a la vida cristiana. Y esa es la verdad. Aquí dice San Pedro que el bautismo es para los papás y para los hijos, es para ustedes y para sus hijos. Y eso tiene también que ver con las palabras de Cristo. Prediquen el evangelio a toda y todo significa todo, a todo ser humano, a toda criatura. Adelante, Eric. Sí, es interesante ver todo esto. Me recuerda que ahorita mismo vivimos en una época en la cual muchas de las sectas protestantes modernas, y especifico el protestantismo moderno, porque el antiguo bautiza niños, el protestantismo moderno quisiera a veces como tratar de adecuar dónde se fue esa pieza de no bautizar niños, ya que la costumbre de bautizar niños es muy antigua en la iglesia, como puedes ver desde Hechos de los Apóstoles, se infiere, implícitamente se nota de que así sucedía. Entonces, por ejemplo, en el concilio de Cartago en el año 418, la iglesia, el cristianismo declaró contra los pelagianos que los niños recién nacidos del seno materno debían de ser bautizados. Y la misma doctrina se declaró en el concilio de Éfeso en el año 431 y muchos más. En el siglo XVI, en el concilio de Trento se volvió a rectificar por el tema de los anabaptistas cuando surgió la reforma protestante. Inclusive si hablamos del protestantismo antiguo, Martín Lutero y Calvino bautizaban niños. O sea, podemos hasta leerle los catecismos de ellos para que sepan los errores que están cometiendo ahorita mismo las sectas protestantes modernas. Entonces, lo que hacen ahorita mismo las antiguas sectas, las nuevas sectas protestantes es copiar herejías antiguas, como hemos dicho con anterioridad en muchos videos, porque ellos sin saberlo copian el pelagianismo. ¿Recuerdan de Pelagio? Pelagio no creía que los niños tenían, por ejemplo, el pecado original, no debían de bautizarse o bautizarse como los anabaptistas, rebautizarse cuando tengas uso de razón, o como la herejía valdense también, que negaban el bautismo de niños.
O sea, son un compendio de herejías que ya el cristianismo rechazó en el pasado y las sacan y vuelven y las retoman en las épocas modernas, que es una doctrina que ni siquiera los apóstoles, Cristo o los sucesores de los apóstoles enseñaron. Entonces, ¿por qué bautizar niños? Por eso que tenemos que hablar del pecado original. Una de las razones para bautizar a los niños es para eso. Entonces, como un resumen que tú decías muy atinadamente, ¿por qué debemos recibir el bautismo? ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo, lo dijiste en Hechos 2, 38 y 39. ¿Un niño puede recibir el Espíritu Santo? Claro que sí. Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo en el embarazo cuando la María Santísima llegó a ver a Santa Isabel, lo recibió. También si vemos a Isaías y Jeremías desde la antigüedad, vamos a ver cómo Dios en su palabra dice que santificó a esos profetas desde el vientre materno, los apartó, los santificó, los hizo justos para una misión específica. ¿Para qué más nos sirve el bautismo, señores? Nos limpia nuestros pecados, en el caso de los niños el pecado original, ¿no? Y los adultos los pecados cometidos. Hechos 2:38, Hechos capítulo 22. Nos hace ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 nos habla sobre eso. Y nos hace ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio común de los fieles, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. O sea, miren todas esas cosas que nos da el bautismo. Entonces, ¿un niño no puede recibir todas esas gracias? ¿Un niño no puede recibirlo? Por supuesto que sí. ¿Qué más nos sirve el bautismo? Nos hace ser nuevas criaturas. Como tú mencionabas, es una renovación. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, decía nuestro Señor Jesucristo. Para ser nuevas criaturas, como dice Pablo en 1 Corintios 5:17. Y el bautismo salva. Algunas sectas se van a escandalizar. Sí, el bautismo salva. Lo dice Tito capítulo 3, versículo 5. El mismo Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado se salvará. Se salvará. Se come la parte de se salvará. Simplemente el que creyere ya es listo. Ya es salvo. No, el que creyere y se bautiza se salvará. Y 1 Pedro 3:21 hace la referencia que tú mencionabas sobre Noé, cuando dice que estos 8 que fueron salvados del agua, a esto corresponde el bautismo que ahora nos salva. El bautismo nos salva. A los hermanos que quieren leer este texto, 1 Pedro 3:21. El bautismo nos reviste de Cristo, Gálatas 3:27. Nos regenera y nos renueva, como dice Tito 3:5. Con el bautismo pertenecemos a Cristo, Gálatas 3:29. Y somos constituidos herederos del reino de Dios, como dice Romanos 8:17 y muchos textos más. Hermanos, nuestra santa palabra de Dios está de nuestro lado. Nuestra santa palabra de Dios, la palabra de Cristo, nos dice específicamente tantas maravillas que recibimos a través del bautismo, cuando somos regenerados, cuando somos nuevas criaturas, cuando nos renuevan por el agua y por el espíritu, recibimos todas estas gracias y muchos efectos maravillosos. Por eso, queridos hermanos, y este es un regaño para los católicos que no han bautizado a sus niños. ¿Qué están esperando para que reciban los niños todas estas gracias? ¿Qué están esperando ustedes para ser sacerdotes ministeriales, reyes, profetas, rey, como dice también la palabra, para ser nuevas criaturas, para ser regenerados, ser limpiados, recibir el Espíritu Santo, formar parte del cuerpo de Cristo? Oh my God, como dicen por allá en los United States, ¿no? Todas esas maravillas. Adelante, José. No, sí, es increíble y todo está en la misma Sagrada Escritura. Ahorita nuestro hermano Eric repitió varias veces, el bautismo nos salva, nos salva. Alguien que no sea católico puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que nos salva? ¿Qué no es la pura fe? Es que no hay que separar, no hay que divorciar las cosas. Son los sacramentos que vienen de Cristo, los sacramentos que tienen su origen en Cristo, y es la fe, no es o sea, no es así como que escoge, ¿qué quieres? ¿Una manzana o una naranja? No es lo uno o lo otro, sino que, como se dice, no es junto con pegado, son las dos cosas, debemos agarrar las dos cosas, los sacramentos que tienen su origen en Cristo y tener fe en las palabras. Es más, no puedes decir que tienes fe en la palabra y al mismo tiempo rechazar los sacramentos que en la misma palabra están descritos. Lo voy a repetir. Hay gente que dice, yo tengo fe en la palabra y yo tengo fe. ¿De veras tienes fe en la palabra? ¿Aceptas el sacramento del bautismo que está en la misma palabra?
O sea, es como que muchos se contradicen, dicen que tienen fe en la palabra, pero escogen. Unas cosas aceptan, unas cosas rechazan. Y hablando de tener fe en la palabra, a ver, hermanos, hermanos que no son católicos, hermanos protestantes, ahí les va una palabra para que tengan fe en esta palabra. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Si tú te preguntas, ¿por qué me salva el bautismo? Porque el bautismo te une a la muerte de Cristo. El bautismo te conecta con la obra redentora de Cristo, pero no solamente te une a la muerte. Mira lo que sigue después. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, no por una oración o por un pensamiento en tu mente, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida de resurrección, vida nueva, nazcamos de nuevo. Claramente dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué te salva el bautismo? Sencillito, porque te une a la muerte y te une a la resurrección de Cristo. Por eso hablamos del nuevo nacimiento. Mueres al mundo, mueres al pecado, muere el viejo hombre y resucitas. Regeneración. La palabra regeneración significa volver a nacer. Generación significa nacimiento y re significa repetir. Repetir el nacimiento, nacer de nuevo. Y eso, de la forma ordinaria que sucede, es por medio del bautismo, del sacramento. ¿Por qué sacramento? Porque imparte gracia, dispensa la gracia. Dios no te va a aventar la gracia en paquetes o en mochilas de allá del cielo. No, Dios no avienta la gracia así. Dios ha instituido medios de impartir la gracia. ¿Cuáles son esos medios? ¿Tus pensamientos? No, es los sacramentos y empezando con el sacramento del bautismo. Eric. Sí, quería ahondar un poquito en este tema, ya sería como del pecado original, ya que estamos hablando de los niños. El pecado original, es interesante esto del pecado original que prácticamente muchas sectas protestantes niegan. Este tema lo voy a repetir solamente con un versículo. Hay muchísimos, para no ahondar un poquito. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo. Dice Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo generosamente porque Cristo Jesús los ha rescatado. Ya sabemos que Cristo Jesús nos abrió las compuertas del cielo a través del sacrificio de la cruz. Entonces, como vemos también que el bautismo perdona pecados y nos salva. Pero este texto en el versículo 23 es interesante que San Pablo nos dice, todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Este pecado pasa de Adán a todos los hombres. De modo contrario, no podía explicarse que se encuentren aquellos que no han imitado, entre comillas pongo, imitado a Adán, o sea, los niños y las personas justas. ¿Por qué San Pablo dice que todos han pecado? Porque entre el pecado original de Adán y el nuestro existen, sin embargo, algunas diferencias. El pecado de Adán consistió en un acto y en un estado consecuente al mismo. En cambio, el pecado original en nosotros no consiste en un acto, sino tan solo en un estado. ¿Cómo podemos ver eso? A mí me causa un poquito de gracia cuando dicen que el niño no tiene el pecado original. Ciertamente tenemos esa consecuencia, ese pecado. ¿Recuerdas, José, cuando Dios dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol, si no morirás? No coman de ese árbol, si no morirás. ¿Y qué les pasó a Adán y Eva? ¿Murieron? Murieron primero espiritualmente, ¿no? Y eventualmente, pues también morirían físicamente. Correcto. Entonces por eso me causa gracia cuando dicen que un niño no tiene el pecado original. ¿Acaso un niño no puede morir? ¿O el niño es inmortal? ¿El niño es inmortal? Bueno, no. Ese es uno de los mejores ejemplos. Ese es uno de los mejores ejemplos de cuáles fueron las consecuencias de ese pecado. Ciertamente, cuando Cristo nos rescata, y el bautismo es muy importante para eso, ya no tenemos la muerte espiritual eterna. Tenemos ya la vida
eterna, como dice Cristo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya esa consecuencia de muerte eterna del alma ya fue borrada por Cristo. Pero eso no implica de que todavía tengamos las consecuencias de esa caída, nuestra naturaleza debilitada. Por eso nosotros morimos, no vivimos 1000 años ni somos inmortales. A mí me da risa esa forma de expresiones. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 404, nos dice que el pecado original es llamado pecado de manera análoga, porque es un pecado contraído y no es un pecado cometido. Es un estado y no es un acto. Por eso que nosotros insistimos mucho en el bautismo de los niños. Por eso que algunas sectas protestantes no solo afirman esto, sino que piensan que solamente el bautismo es un acto de fe. No van más allá a la espiritualidad, no va más allá a lo que conlleva ese bautismo de los niños. Podemos ver un poquito la historia en las catacumbas, a los que pueden viajar y ver también las catacumbas de los mártires de los primeros cristianos. Hay inscripciones de las familias cristianas que bautizaban a niños de 1 año, de 6 años, etcétera. Podemos también ver que necesitamos el bautismo para recibir el Espíritu Santo, porque muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo solamente se puede recibir de grandes. Les voy a hablar de Juan Calvino, por ejemplo. Juan Calvino, uno de los primeros protestantes, o sea, reformadores protestantes, tiene en su institución de la religión cristiana, en el capítulo 16, miren lo que dice Juan Calvino: el bautismo de los niños está muy de acuerdo con la institución de Jesucristo y la naturaleza del signo. Estamos hablando de Juan Calvino, uno de los reformadores protestantes que comenzaron esta revuelta contra la Iglesia Católica. También dice uno de los catecismos de Heidelberg, de las iglesias reformadas. Casualmente creo que hay reformados bautistas, José, allá en Estados Unidos, reformados, Sí, iglesias sí, reformadas. Sí, el catecismo de Heidelberg, en su pregunta 74 de la iglesia reformada, dice, pregunta, ¿se han de bautizar también a los niños? Respuesta, naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. También podemos ver una confesión protestante del año 566, una confesión helvética, que dice, nos oponemos a los anabaptistas, los cuales no aceptan el bautismo infantil de los hijos de los creyentes. Y si vemos a Martín Lutero, en la confesión de Augsburgo en el año 1530, dice lo siguiente: enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Confesión de Augsburgo, año 1530, los luteranos, estamos hablando de católicos, estamos hablando de protestantes. Enseñamos también que se deben bautizar los niños, que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabaptistas que rechazan el bautismo de los niños. Es interesante ver, a veces me pregunto, si Martín Lutero estuviera vivo ahorita mismo, también condenaría a la mayoría de sectas protestantes, porque prácticamente es lo mismo que los anabaptistas decían en ese tiempo, que no hay que bautizar niños. Y dice Martín Lutero, a través de esa confesión de Augsburgo, condenamos a los anabaptistas que rechazan el bautismo de niños. Martín Lutero ahorita diría, condeno a todas las sectas evangélicas protestantes que no quieren bautizar niños. Y así podemos dar infinidad de ejemplos más, hasta de los primeros padres de la iglesia, de cómo la iglesia desde un principio siempre ha bautizado niños para los motivos que expliqué hace un rato, que di un resumen, para dar todos esos beneficios espirituales y para la remisión del pecado original de Adán y Eva, que es contraído, no es un pecado de un acto que un niño haya hecho, ¿no? Porque nacemos con esa debilidad caída. Adelante, José. Sí, de hecho, cuando leías Romanos, que leíste Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, es interesante porque aun si tú platicas con los bautistas que no administran el bautismo a los bebés, a los infantes, tú le puedes preguntar, y ellos usan un argumento para defender su postura de no bautizar a bebés. Sí. Ellos dicen, no, pues que los bebés no tienen pecado, los bebés, ellos todavía no.
pero tú les puedes preguntar. Entonces, ¿tú no crees Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice, por cuanto todos pecaron? Todos. Menos, Y menos es los niños de 10 años. menos los bebés, ¿verdad? Pero no dice eso. El texto de la Sagrada Escritura dice todos. Y ese Sí. todos incluye, obviamente, a los bebés. Entonces, ahí es donde entra lo que Eric nos acaba de explicar, la doctrina del pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres, y no solamente un pecado como un acto aislado, sino también un estado. Ya nacemos en ese estado, en una condición. En la Biblia se habla de una muerte espiritual, se habla de estar destituidos, apartados, separados, expulsados de la gloria de Dios. Bueno, ese es el primer comentario que quería hacer. Si alguien te dice, no, que los bebés no tienen pecado, dile, entonces tú no crees en Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice que todos todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Te va a decir, no, sí lo creo. Dile, entonces los bebés también entran ahí. Todo significa todos en el sentido ordinario. Ahora, lo que tú decías, Eric, de los reformadores originales, es decir, Lutero, Zwingli, Calvino, Knox, esos primeros reformadores que fueron los que separaron a sus respectivas naciones o casi a naciones completas de la iglesia. Esos reformadores también practicaban el bautismo de infantes. ¿Por qué? ¿Porque querían ser católicos? No, No. es porque ellos querían estar en línea con lo que nuestro hermano Eric nos ha dicho. Desde los tiempos de los padres de la iglesia, siempre se ha administrado el bautismo para los hijos de los cristianos, para nuestros infantes, para nuestros bebés. Y ellos querían estar en línea con lo que es el cristianismo de las edades, con lo que es la fe de las edades que se ha practicado por todos los siglos. Ahora, aún el mismo Calvino, como ya lo leyó Eric, el mismo Calvino condenaba y perseguía a los que rehusaban bautizar a sus bebés. Ahora, hay algunos bautistas y pentecostales que responden diciendo, no, pues a mí qué me importa Lutero, no, a mí qué me importa Juan Calvino, sí, pues es que yo no soy luterano, sí, es que yo no soy calvinista, a mí no me importa, no me hables de Calvino, no me hables de Martín Lutero, pero es interesante, Eric, porque hace un par de años, en el 2017, no sé si recordarás, las redes sociales estaban inundadas con videos celebrando los 500 años de la llamada Reforma Protestante, que sabemos que fue una revolución, no fue una reforma. Y todos, desde pentecostales hasta bautistas, no denominacionales, todos en sus videos, Eric, empezaban diciendo, hace 500 años, el gran reformador Martín Lutero, un hombre usado por Dios que regresó a la iglesia, a la verdadera fe y nos trajo el verdadero evangelio. Es interesante, todos usaron a Lutero para su celebración, pero Y ya faltan cuando 5 días para eso de nuevo. Exacto, ya falta poco para otro año más según ellos, ¿no? Pero ya cuando les explicas que ni el mismo Lutero estaba de acuerdo con ellos, que ni el mismo Juan Calvino estaba de acuerdo con ellos, no, a mí no me hables de Lutero. O sea, para unas cosas sí usan a Lutero, pero para otras lo rechazan. Entonces ahí vemos una inconsistencia. O eres protestante o no eres protestante. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, lo que tú dijiste, Eric, de los padres de la iglesia. Y con eso termino mi comentario antes de darte el lugar para lo siguiente, Eric. Uh, si tú vas a los padres de la iglesia, que muchos de ellos fueron discípulos de los mismísimos apóstoles del siglo I y del siglo II, te vas a dar cuenta que los padres de la iglesia no tenían controversias de que si bautizabas a los bebés o no los bautizabas. Sí había una controversia, Eric, pero fíjate lo interesante de esta controversia. La controversia que llegó a haber entre los padres de la iglesia, Eric, era en que si debían bautizar a los bebés al primer día de nacidos o al octavo día de haber nacido. Porque algunos decían, no, es que la circuncisión se administraba en el octavo día, como bien sabemos, ¿no? En el Antiguo Testamento se dice que en el octavo día de nacido el bebé se le circuncidara. Entonces algunos decían, pues hay que practicar el bautismo de la misma manera, ¿no? En el octavo día. Y algunos decían, no es necesario, no es necesario que esperemos al octavo día. Lo podemos hacer incluso desde el primer día. Y esa era la controversia, Eric, si era el primer día o era el octavo día. O sea, ¿a dónde voy? Todos los padres de la iglesia eran unánimes en que debías bautizar a tus bebés. Sí hubo un desacuerdo, pero era si era el primer día
o era al octavo día. Para los hermanos separados que nos están siguiendo, presten atención a esto. Siempre se ha tenido el consenso de que el bautismo es para ustedes, papás, y para sus hijos. Sus hijos no son paganos. Dios también les ha abierto la puerta a ellos para que sean introducidos al pueblo de Dios, al nuevo pacto. Adelante, Eric. Sí, quiero seguir con San Pablo para ir terminando este tema del pecado original y sus consecuencias, que es una de las razones, simplemente una de las razones por la cual se debe bautizar a los niños. Dice Romanos 5:19, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. Entonces seguimos viendo la palabra todos. En efecto, todos por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y en el versículo 12 recuerdo que dice, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así por la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa palabra todos es muy interesante porque no hacen excepciones. Esa palabra todos abarca a todos. Podemos ver en la Sagrada Escritura, en el libro de sabiduría, que ciertamente los hermanos no católicos no tienen ese libro, pero ustedes pueden conseguirlo, queridos hermanos protestantes. Eso está en la Reina Valera, versión siglo de oro del año 2009, para los que quieran leer el libro de la sabiduría. Dice Sabiduría 2:22. No conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa por la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables. Versículo 24 del capítulo 2 de Sabiduría. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. La experimentan los que les pertenecen. Por eso es interesante cuando San Pablo dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así por la muerte alcanzó todos los hombres por cuantos todos pecaron. O sea, no podemos desligar a los niños de esto, de esta situación. Entonces, ¿qué nos trajo esas consecuencias de ese pecado original? La concupiscencia, una de las consecuencias, o sea, la tendencia al mal. Una vez, yo no sé si fue un sacerdote o alguien, dio un ejemplo bastante interesante cuando dicen, ¿quieres darte cuenta que los niños tienen el pecado original y tienen tendencia al mal? Sí, pero es que ellos no saben lo que hacen. Bueno, dale un biberón a un niño y dime qué pasa cuando se lo quitas. O dale a un niño de 2, 3 años que está jugando con su hermanito, le das un juguete y se lo quitas y el niño va corriendo a quitárselo del hermanito. O sea, eso es, ¿qué es eso? Ciertamente no tienen la conciencia arraigada de lo que están haciendo, pero inconscientemente lo están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Quitándole el carro al hermanito. Y eso es egoísmo. Egoísmo. Eso es egoísmo. Eso es parte de la concupiscencia, parte de la tendencia al mal que nosotros heredamos. Lo dice Proverbio capítulo 22, versículo 15. La necedad está enraizada en el corazón del joven. Dice Proverbios 22:15. La necedad está enraizada en el corazón del joven. Dice también el salmo que todo el mundo conoce, el 51:7, que dice que límpiame, que seré lavado, quedaré más limpio como la nieve. Dice también Génesis capítulo 8, versículo 21, cuando Dios destruyó la tierra con el agua, dice que nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas, oigan esto, las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Oigan esto lo que dice la santa palabra de Dios. Las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Adelante, José. Sí, el salmo que nos leíste, el 51. 51:7. Ajá, que sí te referiste a donde dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Ajá, y dice también, rocíame con hisopo y seré limpio. Miren qué casualidad, que después que dice que en pecado me concibió mi madre, un par de versículos después dice, rocíame y lávame para quedar limpio. Miren cómo esto cuaja con el bautismo. Interesante, ¿verdad, José? Y también en Job capítulo 4:17 dice, ¿es justo ante Dios algún mortal? Ante su hacedor es puro un hombre. Si no se fía de sus mismos servidores y aún a sus ángeles achaca desvarío, ¿cuánto más a los que habitan en casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo?
se les aplasta como a una polilla, dice la santa palabra de Dios. O sea, el mismo Dios viene dándonos indicios de que la necedad, el pecado, las desviaciones del hombre ya vienen arraigadas desde la niñez. Y esas desviaciones que San Pablo en el Nuevo Testamento llama como una batalla espiritual, recuerda José, a todos los hermanos que pueden ver, el pecado el bautismo, perdón, nos libera del pecado, a los niños les quita el pecado original, pero Así quedan es. las consecuencias de nuestra debilidad, y esas consecuencias de nuestra debilidad es la concupiscencia, hacer el mal. Por eso que San Pablo enfatiza mucho en el mundo espiritual, en el Nuevo Testamento, de la batalla espiritual. Y él mismo decía que quiero quitarme este aguijón que me está, ¿cómo dice San Pablo? Que Dice, por lo cual he rogado 3 veces al Padre que quite de mí este aguijón de muerte. Y luego dice, a lo cual me ha respondido, bástate. está mi gracia. Así es, bástate mi gracia. Sí, y esa batalla espiritual que tenemos de la concupiscencia, lo dice la santa palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver si lo encuentro rapidito, por darle un ejemplo entre tantos que le di el ejemplo de Job y del Antiguo Testamento, que el mismo Dios. Tengo. ¿Quieres que Sí, te lo lea? Efesios 2, 3. Sí. Dice, Adelante. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ahí es lo que dice Eric, la concupiscencia, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, es lo que está diciendo Eric, desde niños, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es Ese era. interesante eso que tú dices. Adelante, José. Sí, no, solo te iba a preguntar que si ese era el pasaje que tenías en mente. Sí, dice Ok. que somos desde la naturaleza, desde naturaleza somos hijos de ira, y teníamos esos deseos. Ciertamente él está hablando de una lucha espiritual, de que cuando uno se vuelve cristiano ya no tiene que sucumbir ante esos deseos. Pero, queridos hermanos, esos deseos no se van. Esos deseos permanecen toda la vida en la lucha espiritual del cristiano. Porque ahora recuerdo alguien que me dijo, un hermano no católico, ¿para qué vas a bautizar a un niño si tú dices que va a tener deseos? Porque ellos asumen, bueno, esa persona asumía de esa secta protestante, que cuando se bautiza ya se le borra los pecados y ya no tiene ningún tipo de tendencia al mal, o sea que es un santo que va a andar por ahí hasta que Dios lo llame. Eso es totalmente incorrecto, porque la batalla espiritual y la concupiscencia de los ojos, de los deseos y de la carne van más allá de lo que es el bautismo. El bautismo nos libera de todo eso, ciertamente, y los sacramentos, que este va a ser la serie de los sacramentos nos ayudan a vivir en gracia de Dios y a resistir todos esos ataques del maligno que causan la debilidad del pecado original, las consecuencias, ¿no? Y de la concupiscencia. Sí, es como un virus, Eric, ahorita que estás hablando, y gracias por estar haciendo este énfasis que estás haciendo en la concupiscencia, que es uno de los efectos que permanecen en nosotros, aún después de la administración del bautismo. La culpa del pecado original nos es perdonada, pero aún todavía tenemos que lidiar con la concupiscencia. Es como un virus. Es un virus que tienes que estar administrando el antídoto, la cura, el medicamento. Ahí es donde entra la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora imagina que tienes a tu bebé que ha contraído un virus. Pero imagina que alguien te diga, no le administres el antídoto, deja que crezca y que él tenga el uso de la razón, que alcance la edad de la razón, déjalo que él decida si él quiere recibir este antídoto o no, es injusto, estás violando sus derechos. Es lo mismo en el sentido espiritual. Cuando alguien te dice, no, es un bebé, no le administres todavía el bautismo, déjalo que crezca, que alcance el uso de la razón, ya que él decida, si tú lo haces, estás haciendo trampa, estás haciendo cosas que no deberías de hacer. No, no, no. Como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1251, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión, a tu misión papá, a tu misión mamá, a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. El bautismo es parte de tu responsabilidad, no solo el alimento, no solo la teta, no solo la leche, no solo los alimentos. También estos deberes espirituales te corresponden a ti. Es parte de tu misión, es parte de tu vocación como papá, como mamá. Pero bueno, entonces así como no tiene sentido que no le des
que no le des el antídoto a tu bebé cuando contrae un virus, tampoco tiene sentido que le estés posponiendo el bautismo porque es un bebé y no ha alcanzado el uso de la razón. Adelante, Eric. Sí, es interesante todo esto, ¿verdad? Eh, Quisiera ahondar en unas preguntas porque para terminar con este tema, también esa persona recuerdo que me dijo que los niños no necesitan bautismo porque es un acto de fe. Ciertamente muchas iglesias protestantes, sectas modernas lo hacen como si fuera una consecuencia de la fe. Es que el niño no tiene fe. Ciertamente el niño no tiene fe en ese momento, pero la fe, el bautismo, dice el Sagrado Catecismo, que no solamente es consecuencia de la fe, sino es causa de la fe. El bautismo es causa de la fe. Y yo le decía a esa persona, esto significa que la persona se bautiza simplemente porque ya conoce completamente a Jesucristo. Y la persona me decía que sí. Y eso es totalmente falso porque toda persona en el mundo cristiano tiene un caminar que va en aumento. Tú no conoces igual a Jesucristo que ayer, que lo conoces hoy, ¿verdad, José? No, de manera progresiva a través de los años he ido creciendo. Sí, de igual manera, así mismo es el bautismo. El bautismo es para que ese niño crezca en la gracia de la fe y vaya esa fe en aumento. Entonces no hay ninguna diferencia entre un niño y un adulto, porque yo le preguntaba entonces, ¿cuál es tu fe ahora versus hace 3, 4, 5 años? Tú, por supuesto, que al leer más la palabra de Dios y al meditar más cosas, conocer más cosas, tú tienes más fe que hace 4 años. Me puede decir que no. No me puede decir que no, me dijo que sí, es cierto, yo tengo más fe que ayer, que hace 4 años. Bueno, así mismo es el niño se le bautiza por la fe de la iglesia y los padres, que sí sabemos para qué sirve el bautismo, para todas las gracias que ya hemos dicho, en resumen, y por esa misma fe va a ir creciendo en aumento la gracia de Dios y esa fe va reforzándose en el niño y va conociendo las gracias que Dios tiene a través de su Santa Madre Iglesia. Entonces no hay ninguna diferencia. Entonces la persona me dijo, no lo había visto desde ese punto de vista. Yo, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú me dices que un niño, por no tener fe, no lo puedes bautizar? Si tú ahora tienes más fe que antes, tú tienes más fe desde que te bautizaste. El niño también cuando crece va a tener más fe que desde que se bautizó. No hay ninguna diferencia en eso. Y tiene su respaldo en todo tipo de bíblico, escritura, arqueología, todo lo que hemos dicho los padres de la iglesia. La teología ahonda mucho en el tema espiritual. Adelante, ahí, José, no sé qué tema. Sí, ahí es donde entra, Eric, lo que hemos estado hablando en la introducción, ¿verdad? En el primer video donde hablamos de que hay unas gracias sacramentales que son producto de este bautismo, que estas gracias sacramentales se van como despertando o se van avivando o van ejerciendo su actividad, sus efectos, conforme esta criatura, conforme este bebé va creciendo y va despertando y va comprendiendo las realidades del misterio cristiano, que ahí es donde entra el papel de los papás. Papás, la fe cristiana se debe recibir en el hogar. La fe cristiana se debe impartir en el hogar. Entonces, a medida que estos niños van cobrando 3, 4, 5, 6 años de edad, 7, 8 años, los papás tenemos que estar caminando con ellos, como cuando enseñas a tu niño, a tu niña, primero a gatear, después a caminar, a dar sus primeros pasitos, y tú lo acompañas hasta que de plano ya no es necesario, por así decirlo. Es lo mismo con la fe. Les vamos impartiendo la fe a nuestros hijos. El numeral 1254 del Catecismo dice, en todos, y noten en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer. Eso es lo que nuestro hermano Eric nos está enseñando. La fe debe crecer después del bautismo. Por eso la iglesia celebra cada año en la vigilia pascual de la resurrección. En la vigilia pascual, la renovación de las promesas del bautismo, la preparación al bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral, a la puerta de la vida nueva. El bautismo es la fuente, es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Adelante, Eric. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, adelante. Okay. Entonces, lo vemos en el caso de los niños y verdaderamente, mira,
la mayoría de los pentecostales, bautistas, la mayoría de los protestantes en los países de América Latina, tanto también en los Estados Unidos, la mayoría de ellos fueron preparados en la Iglesia Católica. Esa es la gran verdad. No digo que todos, porque ha habido quienes ya nacieron en familias protestantes, pero la mayoría, nosotros podemos ver esto que es real, porque si tú vas y platicas con los protestantes, la mayoría, y tú les dices, oye, tú no sabías nada de Cristo, nada del pecado, nada de la cruz, nada de la resurrección, nada del cielo, nada tú no sabías nada cuando vino un pentecostal a predicarte, te va a decir, no, sí lo sabía. Entonces tú te das cuenta que todas estas personas, todas estas personas que crecieron católicos y recibieron el sacramento del bautismo y muchos hasta confirmados, todas esas personas fueron realmente preparadas. Bueno, ya les llegó un pentecostal que les habló y pues ellos ya prácticamente, de hecho los misioneros, Eric, yo conocía muchos misioneros protestantes. ¿Sabes qué decían los misioneros protestantes? Decían que el campo más, que el campo más fértil para que ellos ganaran adeptos para sus denominaciones eran los países católicos, porque ya tienen todo. Pero tristemente, Eric, también hay que reconocer, ¿no? Tristemente muchos católicos ya no siguieron su formación, ya sus papás no los llevaron a la iglesia, ya no le dieron continuación a su formación. ¿Y qué pasa? Como son ignorantes hasta cierto punto, tienen una preparación, eso es bueno, pero también tienen una cierta ignorancia de su propia fe católica. Y llega un pentecostal y se los lleva. Por eso dicen los misioneros protestantes, que yo lo escuché con mis propios oídos. Me dijeron, el campo más fértil, donde la gente llega y es bien fácil, son los católicos, porque ya tienen una preparación. Tristemente no se le da seguimiento. Y mira, yo quiero si tú haces un experimento, si tú vas a una iglesia pentecostal y espérate a que se acabe el servicio y que la gente empiece a salir, que salgan los pentecostales del servicio pentecostal, ve y hazles unas entrevistas y pregúntales, ¿tú sabes el Padre Nuestro? ¿Te sabes el Padre Nuestro de memoria? Te van a decir sí. Y diles que lo digan y te lo van a decir, la mayoría te lo van a decir de memoria. Ahora pregúntales, ¿quién te lo enseñó? El 99.9% te van a decir, lo aprendí de cuando soy católico, me lo enseñaron mis padres, me lo enseñó mi catequista, me lo enseñó el párroco. Nada más para que te des cuenta, el Padre Nuestro es la oración más importante de la fe cristiana, más distintiva de la fe cristiana. Y todos estos hermanos que están en iglesias pentecostales, en iglesias protestantes, hablando de que cómo ya estaban preparados, tú pregúntale, ¿quién te enseñó el Padre Nuestro? No fue el pastor pentecostal, no fue el pastor bautista, fueron tus papás católicos, fue la catequista, fue el párroco, el credo, muchos hasta se saben el credo, lo aprendieron en la Iglesia Católica. Hablando de toda esta preparación, adelante, Eric. No, sí, casualmente hablando de preparación y de funciones, me recuerda que para eso necesitamos también lo que la iglesia llama los padrinos. Los padrinos, o sea, el bautismo, y ahora esta peña va para los católicos. El bautismo no es un mero evento social, no es para que tú vayas a la iglesia y después te emborraches, ni nada por el estilo, ni hagas una fiesta como si fuera a acabarse el mundo. Eso no es lo más importante. Lo importante es el sacramento. Entonces, ¿para qué necesitamos un bautismo? ¿Para qué necesitamos unos padrinos? Para ayudar a crecer en la fe a los niños. Dice casualmente, voy a hablar un poquito del Código de Derecho Canónico en el numeral 872. Dice, ¿cuál es la función de los padrinos? Su función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar, oigan esto es, queridos padrinos, y me incluyo, queridos padrinos, procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Eso significa que el padrino es una ayuda a los papás para en caso que lleguen a faltar, o si los papás si están, pero están faltando a la fe,
y no llevan una vida congruente a la vida cristiana, esos padrinos tienen que ayudar al niño y también jalarle las orejas a los papás de que lleven una vida cristiana. Entonces, ¿qué se necesita para ser un padrino? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos dice que tiene que ser una persona bautizada, que tiene que tener más de 16 años de edad, que sea católico, esté confirmado y que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 874. El padrino tiene que ser una persona católica confirmada, que haya recibido la Eucaristía y que lleve una vida congruente en la fe. Y yo les pregunto a los católicos, ¿cómo tú escoges a tu padrino? Eso me acuerda a mí, en mis niños. ¿Quién yo quería que fuera mi padrino de mis niños? Una persona que simplemente tenga dinero para comprarle regalo en Navidad, una persona que lo vea tomando por ahí licor. No, 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 no. Yo sé que hay muchas personas que cogen el padrino simplemente por escogerlos. Dice nuestra ley de la iglesia que el padrino tiene que llevar una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Eso significa que no puedes agarrar cualquier padrino que veas por la calle. No es que mi prima, mi hermana va a ser madrina y ella se casó por la iglesia. No, no importa. Ella recibió la Eucaristía. No, eso no importa. Simplemente quiero que sea la madrina de mi hijo. Ella ya hizo la confirmación. No. Entonces, ¿cómo vas a escoger un padrino así? Y ese es el error. Mira, José, casualmente, es uno de los errores del crecimiento en la vida cristiana en el catolicismo, que muchos, no todos, muchos han escogido padrinos. Todos esos niños que ahora tú dices que están en las sectas pentecostales y demás, esos niños no tuvieron un padrino que los guiara en la fe también. Porque ciertamente, miren cuántos filtros hay, queridos hermanos. Primero, el párroco de la iglesia. El párroco de la iglesia te bautiza, pero él no va a estar en tu casa todos los días llevándote de camino en la fe. Él te da los sermones en las homilías y demás cuando vayas a la iglesia. Tus padres tienen que orientarte en la fe. Y si no te orientan ellos, que es el segundo filtro, el tercer filtro son los padrinos. Y si ni uno de esos filtros sirve, por eso tenemos a nuestros niños creciendo, como tú mencionas, en los lugares pentecostales y en otros lugares. ¿Por qué? Porque ese padrino no fue el último filtro de fuerza para educar no solo a los niños, sino jalarle la oreja a esos padres irresponsables que dejan que sus niños se vayan para otras religiones, que pierden a sus hijos en la fe y no los llevan de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Así que no es solamente culpa de las sectas ciertamente hacen su trabajo de querer ayudar, como entre comillas, ayudar a evangelizar al individuo de que conozca de Cristo, pero está también en nuestra parte. ¿Dónde está nuestra parte? ¿Dónde está nuestro sentido de responsabilidad? ¿Y dónde están esos padrinos que tienen que ser responsables? El padrino, ahí conozco padrinos que simplemente bautizan al niño y ya se perdieron. Más nunca se ven esos padrinos, simplemente para Navidad, para traer un regalo o para hablar por teléfono y decirle al niño, ¿qué quieres para Navidad? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Así conozco padrinos. Eso no lo estoy inventando, lo conozco de viva voz y de testimonio enfrente mío que lo conozco así como la palma de mi mano. Ahora, para terminar, para darte paso, José, quiero que todos los católicos sepan esto. El Código de Derecho Canónico no te permite a ti, católico, dejar que tu hijo se bautice en una religión no católica. ¿Sabías tú eso? ¿La iglesia permite que a un católico bautizar a su hijo en una religión no católica? No. De que lo puedes hacer, y muchos lo han hecho, rebautizan a la gente, lo hacen. Pero de que lo deben hacer, no lo deben hacer. En los delitos contra la religión y la unidad de la iglesia, oigan esto, delitos contra la religión es un delito, y la unidad de la iglesia en el numeral 1366 del Código de Derecho Canónico, oigan lo que dice: los padres o quienes hacen sus veces que entregan a sus hijos para que sean bautizados o educados en una religión acatólica deben ser castigados con una censura o una pena justa. Esto es lo que dice la ley de la iglesia, el Código de Derecho Canónico. Ciertamente voy a hacer una pequeña pausa.
como tú mencionabas, hay ignorancia, hay diversos factores que influyen a que un católico haga ese tipo de cosas y prácticas, o que sea una persona educada, tu hijo educada en una religión católica. Por ejemplo, por donde yo vivo, hay personas católicas que tienen a sus hijos en colegios no católicos, en colegios que son de dueños protestantes. Ciertamente la necesidad ya es algo que va más allá, ¿no? Si no hay un colegio católico cerca y el niño tiene que estudiar, ya es algo muy diferente. Pero los que saben de esto, porque tú mencionas, recibieron catecismo, recibieron confirmación, todo lo que un sacerdote te dijo, que tú no puedes irte de la religión católica porque es la iglesia de Cristo, dice que deben ser castigados con una censura o una pena justa. Lo dice la ley de la iglesia, Código de Derecho Canónico 1366. Así que ya saben, queridos hermanos, están anuentes de este numeral del Código de Derecho Canónico que muchos pasan por alto. Muchos no leen. Es más, recuerdo un sacerdote que es muy buena persona. Yo le leí este numeral. Yo le digo, padre, ¿cuándo usted va a hacer justicia con todos esos católicos que bautizan a sus niños en su iglesia y después se van para otra secta y los rebautizan por allá? Usted no puede aplicarle eso que dice el Código de Derecho Canónico. Y el sacerdote me dijo, oye, mira, yo leí todo ese Código de Derecho Canónico y no me acordaba de esa parte o esa la pasé por alto. Adelante, José. Sí, no, es un círculo. Tristemente, la ignorancia no solo existe en los padres. Obviamente, si existen los padres, pues también por consecuencia va a existir esa ignorancia en los hijos. También, como ya lo mencionaste, aún los padrinos, muchas veces escogemos a los padrinos por los motivos incorrectos. Se escogen a los padrinos solamente porque te cayó bien la persona y se nos olvida, pues, que lo más importante es que estemos siguiendo la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como ya lo señalaste, Eric, esta ignorancia no solamente se ve entre los laicos, sino también muchas veces vemos ignorancia también entre del clero, sacerdotes, y aún más lamentable y trágico, incluso en obispos. Pero es un círculo, ¿no? Pero bueno, siempre en la iglesia hemos tenido esta lucha, ¿verdad? Entre los buenos cristianos y los cristianos que no prestan atención o que no les importa o simple y sencillamente ya viene como se dice, ¿no? Es un problema generacional. ¿A qué me refiero con un problema generacional? Pues que ya tenemos ya tal vez 50, 100 años heredando estos problemas y aquí es donde vemos los retos de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Es muy fácil hablar de los errores de otros grupos, pero nuestra iglesia, que es la única iglesia fundada por Cristo, la misma iglesia católica tiene estas luchas, tiene estas batallas, tiene estos retos. Recuerden la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que el reino de Dios, es decir, la iglesia, en el reino de Dios hay trigo, es un campo de siembra, donde hay trigo, pero no solo trigo, hay cizaña y existe también, como Eric lo mencionaba, hay una guerra espiritual. Miren, todo eso existe, es real y debemos luchar contra todo eso, pero dentro de la iglesia. Va a haber luchas, va a haber malos cristianos, va a haber ignorancia, va a haber de todo lo que tú quieras quejarte. Y es una pelea que tienes que pelear, tienes que luchar, pero dentro de la iglesia. Nunca habrá una justificación para salirse y abandonar. Y bueno, muchos lo hacen, pero la mayoría lo hacen por ignorancia. Yo quiero terminar leyendo de nuevo las palabras de San Pedro. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, voy a leer lo que dijo aquí San Pedro en capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 36. San Pedro, el primer papa, el primer líder de la iglesia instituido por Cristo, dijo esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Dios, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, al oír esto, se compungieron, se quebrantaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Creemos, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que aún están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el bautismo es la promesa, el evangelio, el bautismo es para nosotros y para nuestros hijos. Nos hace nacer de nuevo, nos perdona los pecados, nos da el Espíritu Santo, nos da la gracia santificante, nos introduce a la vida de Dios, nos incorpora a la iglesia, nos incorpora al cuerpo de Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:13. Y es fundamental, no existe tal cosa como un cristiano no bautizado, al menos no en la Sagrada Escritura, no en la historia, no en toda la tradición cristiana. Ahora, que hay grupos que te dicen que tú puedes ser cristiano sin ser bautizado, o que el bautismo no es necesario para la salvación, o que quieren torcer las escrituras y hacer de la excepción la regla, agarrando al buen ladrón en la cruz para tratar de hacer su propia teología, están cayendo en un error. ¿No, Eric? Sí, estoy muy contento de haber estado aquí en este programa contigo del bautismo. Seamos Amén. Coherentes con la fe que estamos profesando y enseñemos a los hermanos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y no copiemos lo que está mal. Tenemos que copiar lo que está bien en la Santa Madre Iglesia Católica, que es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Adelante, José. Sí, así es. Bueno, de nuevo, gracias, Eric, por habernos acompañado, haber tomado tiempo de tu día. Pudieras estar haciendo cualquier otra cosa con la familia en tu descanso, pero gracias que nos has dado de tu tiempo, Eric, y nos acompañas y nos enseñas, y es algo que en verdad yo en lo personal lo valoro, y sé que muchos, lo digo basándome en los comentarios que he leído, sé que muchos lo hacen, y gracias, hermano Eric, y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias, hermanos. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, sus observaciones también. Y bueno, si les ha gustado el video, denle like. No olviden compartir este contenido con sus amigos, con sus familias. Mis amados hermanos, los esperamos para la siguiente entrega. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Hasta luego, que la pasen bien.